y se llama Fenómeno Psíquico. Así que la clase queda abierta y como siempre dice Ruth, que cualquiera que quiera hablar, pues que coja su micrófono para que así todos podamos entender, especialmente los que se encuentran en la parte de Internet. Así que la clase queda abierta y agradecido. Bien, gracias. Recuerde que la clase se graba y si ustedes hablan sin el micrófono, hay un bache allí que no se sabe quién está diciendo, ¿verdad? A mí personalmente no me molesta que intervengan, que hagan sus comentarios, que hagan preguntas. Muchas de las veces yo tomo temas de las mismas inquietudes y de las mismas preguntas que se hacen. De hecho, este tema va dirigido a algo que pasó un tiempo atrás, donde alguien se levantó y habló algo de un péndulo y de la ouija. Y Nelson me dice, pero eso no es espiritismo, y ¿verdad? Eso no es espiritismo. ¿Por qué? Porque en el espiritismo no hay amuletos, no hay rituales, solamente hay aprendizaje y dominio de la mente. Y este tema, que lo encontré, digamos, buscando una cosa, encontré esto. Y yo, mira, este tema me gusta, porque a mí personalmente me gusta mucho como explica Antonio Lledó Flor, ¿verdad? Es kardeciano, que es lo que buscamos. Siempre cita al libro de los espíritus. Y se encuentra en esta página, Amor, Paz y Caridad. El escrito es del 2024, así que es bastante reciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de fenómenos psíquicos, estamos hablando de esa manifestación. A Iris no le gusta la palabra fenómeno, porque en su mente piensa que es una cosa grotesca, ¿no? La palabra fenómeno significa la manifestación. Así que el título podría bien decir la manifestación de la mente, porque la psiquis es la mente. Ahora, ¿dónde ubicamos la mente? Que eso es una clase que está pendiente para explicar bien. ¿Dónde ubicamos la mente? No es en el cerebro. Se manifiesta a través del cerebro y las neuronas que tenemos, pero a mi juicio, la mente está en todo el cuerpo espiritual. Y le voy a explicar por qué. Ustedes han visto el anuncio reciente, que ahora no recuerdo de qué es lo que está anunciando, pero la persona dice que este hijo de ella murió jovencito, entonces él practicaba música, creo que el violín, mira a ver si se va acordando de ese anuncio. Y el muchacho desde los 14 años había donado sus órganos. Entonces este señor mayor tiene bien mayor el señor, le tuvieron que hacer una operación del corazón, hacerle un trasplante de corazón. Y, ¿te acuerdas de dónde es? Si es de una, no me acuerdo de dónde es el anuncio. Yo sé que a él le trasplantaron el corazón del muchacho porque murió a los 21 años, algo. Pero lo curioso, le trasplantan el corazón y al tiempo, el viejito siente la necesidad de tocar el violín. Y él nunca se había interesado por la música. A quien realmente le interesaba tocar el violín era el dueño del órgano del corazón. Entonces la pregunta, ¿a él no le trasplantaron el cerebro? ¿A él le trasplantaron el corazón? ¿Y cómo es que él, de momento, al viejito le dan ganas de tocar música? ¿Dónde está ese recuerdo? Eso me hizo pensar, yo hay que indagar más dónde están los recuerdos, dónde está la mente. ¿Ves? Eso es una clase que tengo pendiente porque me motivó ese anuncio. Y no es el único caso. Yo conozco otros casos donde se han hecho trasplantes y la persona asume hábitos del que donó. ¿Dónde está la memoria? ¿Dónde está la mente? Camilo, la vez que le tocó dar la clase, habló de una cosa que se llama cuerpo mental. Ajá. Ese concepto no es de la doctrina espiritista, viene de otra filosofía oriental donde ellos dividen el cuerpo espiritual o el periespíritu como en 7 niveles.
y uno de ellos es el cuerpo mental. ¿Ves? Entonces, hay que estudiar un poco más, ¿verdad? Así que vamos a ver estos fenómenos psíquicos y el objetivo es distinguir entre fenómenos anímicos, y esa palabra la hemos visto varias veces, ¿verdad? Y fenómenos mediúmnicos. Y vamos a concientizar acerca de las consecuencias del mal uso de estas facultades. Recordando algo que hemos explicado aquí, todo el mundo es medium en mayor o menor grado. Siempre la gente se deja llevar por los parlantes, ¿verdad? Es como curiosidad de alguna gente de que este medium cayó en trance y le dice cosas, igual que el psicógrafo, ¿verdad? Porque hay gente, la gente le gusta que le digan cosas. De hecho, hay mucha gente que ha llegado aquí y se decepciona porque piensan que van a encontrar una mesa llena de mediums y esos mediums diciéndole cosas al público. Y esto no es una escuela de ese tipo, es una escuela de educación que allá en el cuartito trabajamos privadamente los casos de obsesión. Eso es todo. ¿Por qué no se hace acá? Porque la mente de todas las personas influyen en los medios. Así que es solamente por eso, no es que allá sea un cuarto privilegiado y acá afuera sean los otros, no, es porque hay una eh, seguridad y un aislamiento de los pensamientos de las personas. Así que siéntase en libertad de hacer cualquier pregunta con relación a este tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de los fenómenos psíquicos, que son los fenómenos de la mente, pueden ser anímicos o mediúmnicos, y se ha postulado tres hipótesis para explicar los fenómenos psíquicos. Una de ellas es de la existencia de una facultad extrasensorial. Fíjate que tú tienes cinco sentidos, ¿verdad? Pues esa percepción va más allá de esos cinco sentidos. Por eso se dice extrasensorial, más allá de los sentidos, ¿verdad? La otra hipótesis dice que eso que está ocurriendo es por la existencia de espíritus. El espíritu se está manifestando. Siempre hay necesidad de los espíritus manifestarse. ¿Y quiénes son los más hábiles? Los medios parlantes. Pero, ojo, tienes que haber sentido la influencia de los espíritus en todo momento. Estés o no estés pensando en X o Y persona. Y la pregunta es cómo atraemos esa calidad de espíritus que son los que se llaman los obsesores, ¿verdad? Porque a nadie le gusta tener un obsesor mortificando todo el tiempo e influenciando. Y la tercera hipótesis es realmente una combinación de ambas, entiéndase, la persona misma y los seres espirituales donde actuamos. Y nosotros mismos somos espíritus. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos cuerpo físico y ellos no. Eso es todo, pero seguimos siendo espíritus, con las mismas características que los demás que no tienen cuerpo físico. Dice, otra cosa que le iba a decir antes de seguir. Vamos a suponer que yo soy curiosa, hay una jovencita chiquita y encontré una ouija en mi casa y me pongo a jugar con la ouija y la ouija comienza a moverse. ¿Quién está moviendo esa ouija? Puede ser uno mismo, sí, porque tú eres un espíritu y tienes un magnetismo, pero también puede ser un espíritu. Ahora, ¿qué calidad de espíritu se prestaría para jugar contigo la ouija? El micrófono, pásale allá el micrófono. No me acuerdo dónde fue que vi que un muchacho que estuvo meses encerrado en un cuarto Ajá, con una tabla de esa y perdió la razón. pues quiere decir que el espíritu en cuestión comenzó a comunicarse con él no tenía las herramientas para bregar con eso y obviamente enloqueció.
¿verdad? Así que con la Ouija se puede prestar estas tres hipótesis. O la muevo yo, igual si yo tengo un péndulo, ¿quién mueve el péndulo? ¿Verdad? ¿Quién lo mueve? ¿Lo muevo yo con mi facultad mediúmnica o mi animismo? ¿Lo mueve otro? ¿Verdad? Pueden ser ambas. Y la pregunta es que hay mucha gente que le da felicidad yo ver algo contigo y decir, Laude, esto, y tú dices, sí, es verdad. Entonces, mi ego se infla porque yo le dije algo a Laude que salió verdad. Y ahí es que viene el peligro. Cuando se mal utiliza la mediunidad, pero yo quiero seguir porque eso me dio satisfacción. Así que hay que ser cuidadoso en ese aspecto, ¿verdad? Así que de estas dos cosas vamos a hablar del aspecto anímico y del aspecto mediúmnico. Dice, los fenómenos psíquicos son una evidencia de la existencia en el humano de un principio espiritual inmortal. Tu espíritu inmortal y siempre se va a comunicar. ¿Ok? Dice que aporta una serie de cualidades y características diferenciadas de la materia. No es lo mismo esta silla que un espíritu. Tu cuerpo físico es una cosa, el cuerpo, el espíritu es otra cosa. Así que materia como tal, los sólidos, líquidos, gaseosos y plasma, se comporta de una manera. El espíritu se comporta de otra, pero tiene una cosa importante, tiene inteligencia. Esa silla no la tiene, ¿verdad? Así, y las cosas materiales no la tienen. Dice, son la prueba de cómo la mente humana supera la materia y su agente principal, el espíritu. Entonces, aquí viene otra vez la pregunta, ¿dónde en el espíritu está la mente? Muchos podrán decir, aquí, ¿verdad? Ya no tengo cuerpo físico, ya no tengo cerebro. Es como una computadora. Si tú puedes comprar una computadora, pero si no le pones los programas, no funciona. El cerebro sin el espíritu no funciona. ¿Qué hicieron con el cerebro de Einstein cuando se murió? Alguien se lo robó para ver qué diantres tenía ese cerebro. ¿Lograron encontrar algo diferente? No, porque el espíritu ya no estaba allí. Entonces, ¿dónde está esa mente? ¿La mente está en un lugar solamente o está en todo ese cuerpo espiritual? Pues eso hay que discutirlo ampliamente, ¿verdad? Porque cada célula o cada impresión del perispíritu, ahí se guardan los recuerdos, ¿verdad? Las impresiones. Porque cuando una persona nace con un defecto en el riñón o nace con algún otro defecto, ¿dónde está? ¿Dónde está ese recuerdo? Ok, seguimos. Dice, esto a través de su voluntad y pensamiento. Quiere decir que el espíritu tiene voluntad y tiene pensamiento. Por eso cuando se hace una sesión para obligar a los espíritus que se manifiesten, si el espíritu no se quiere manifestar, no se manifiesta. ¿Por qué? Porque tiene voluntad y sigue pensando. Puede operar por la mente que dirige hasta producir fenómenos inexplicables donde un análisis meramente material. Así que tu propio espíritu, tú puedes emanciparte, puedes desdoblarte y producir efectos físicos tú mismo sin que haya la manifestación de otro espíritu. Eso ha pasado, ¿verdad? ¿No han visto algunas veces hace tiempo que no lo veo, pero hay muchos programas en YouTube que te presentan los magos callejeros? Que te hacen muchos trucos y dentro de esos trucos tú dices, ¿cómo fue que lo hizo? Porque hay trucos, pero hay otras cosas que es el propio espíritu que mueve. Hay gente que dobla cucharas. ¿Lo ha visto? ¿Quién dobla esa cuchara? ¿Tú con tu mente o hay otro espíritu? O las dos cosas, ¿verdad? Así que en eso estamos. Dice, pero son perfectamente normales y coherentes según las leyes naturales que rigen en la dimensión espiritual. Así que nosotros entendemos que esto es normal, pero vamos a imaginar un niño
que ya sabe hablar, que comienzan a ocurrirle ciertas cosas. De momento está sentado y ve que esa silla se movió. O peor aún para él, comienza a tener sueños o comienza a tener videncias y ve que un pariente cercano se va a morir y muere a los 2 o 3 días. Estamos hablando de un niño que no tiene explicación de, él pensará, ¿será porque yo lo pensé que ocurrió? ¿Tendré yo la culpa de que esa persona haya muerto? Y eso se repite muchas veces. Si ese niño no es educado, de que es algo normal y coherente, de que eso es algo que él no lo puede controlar, eso es una facultad que tiene. El camino opuesto es que él diga, no quiero saber de esto y bloquee esa facultad, trayendo después consecuencias negativas. Así que por eso hay que estar pendiente con los niños cuando dicen, yo veo tal cosa, puede ser su imaginación, pero puede ser que de verdad o esté viendo espíritus o él mismo esté produciendo esos fenómenos que están ocurriendo alrededor de él. Y para eso es la educación. Dice, los fenómenos psíquicos no son ni extraordinarios ni fenómenos sobrenaturales o paranormales, para nada. El desconocimiento de las causas que los producen hace que hayan sido catalogados como milagrosos cuando simplemente obedecen a leyes que rigen en lo espiritual. Existe mucha ignorancia de esas mismas leyes. El mejor y más preciso estudio del origen y desarrollo de los fenómenos psíquicos los encontramos en el libro de los medios. Eso es básico. A veces yo miro muchos videos online y digo, pero ¿habrá llegado al libro de los medios? ¿Habrá visto que esa explicación se dio hace más de 100 años atrás? Este es el libro básico, ¿verdad? Que tal vez solito tú lo leas y no lo puedas entender, pues para eso haces preguntas y buscas grupos de estudio, ¿verdad? Dice, variedades comunes de todas las clases de mediunidad. Y ahí falta una muestra. Y esto lo saqué de Kardecpedia, que es una enciclopedia que habla de Kardec, ¿verdad? Dice, están los medios sensitivos, que son las personas susceptibles de sentir la presencia de los espíritus por una impresión general o local, vaga o material, como siento algo o puede tener una influencia bastante fuerte. Yo creo que todos tal vez estamos en este salón, todo el mundo ha pasado por esa experiencia. La mayor parte distingue los espíritus buenos o malos en la naturaleza de la impresión. O sea, ¿qué fue lo que yo sentí? Me sentí mal, me sentí enferma, me sentí feliz, me sentí todo va a depender. Muchas veces la sensación de enfermedad no es porque el espíritu realmente sea malo, es que murió enfermo y eso es lo mismo que él transmite a la persona sensitiva, ¿verdad? Y ese necesita una ayuda. Medios naturales o inconscientes son los que producen los fenómenos espontáneamente sin ninguna participación de la voluntad y lo más a menudo sin saberlo. Son espíritus que caen en trance, o sea, hay gente que cae en trance, pero no tiene el control absoluto de del espíritu en la que se manifiesta, ¿verdad? Dice, medios facultativos o voluntarios, los que tienen el poder de provocar los fenómenos por un acto de su voluntad. Hay gente que se desdobla a voluntad y puede llegar a otros lugares a practicar sanación o hacer otra cosa, ¿verdad? Medium golpeadores son aquellos bajo cuya influencia se producen los ruidos y los golpes. Variedad muy común con o sin la voluntad. ¿Se acuerdan las nenas de Hydesville, allá en Estados Unidos, que empezaron a sentir los golpes y ellas empezaron a contestar? Lo que en ese momento no sabían que el evento se podía hacer porque las dos nenas tenían la facultad mediúmnica. Para ellas era como un juego contestar, ¿verdad? Igual como lo que ocurrió en Francia con las mesas parlantes. Todos los que estaban allí, o por lo menos gente del grupo, estaba aportando su energía o su facultad para que ocurrieran esos fenómenos.
No era como ¿por qué? No es porque sí, ¿verdad? Dice, medios motores, los que producen el movimiento de los cuerpos inertes muy comunes. Muevo cosas, ¿verdad? Dice, medios de traslaciones y de suspensiones, los que producen la traslación, el movimiento y la suspensión de los cuerpos inertes en el espacio sin punto de apoyo, cosas que flotan, aportes, ¿ves? Traes de un sitio a otro y llega aquí. Dice, los hay que pueden elevarse por sí mismos. ¿Se acuerda que Flavio una vez dio la clase de que la persona levita? ¿Se acuerda de eso? ¿Qué? Douglas, y lo probó. Douglas Holmes. Ok. Así que todo esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Algo normal, natural. Medios de efectos musicales provocan el que se toque ciertos instrumentos sin contacto. También lo hizo. Ok. Medios de apariciones, los que pueden provocar apariciones fluídicas y tangibles, visibles para los asistentes. Esos son los que hacen que el medium pueda, ahí se me acaba de olvidar la palabra, que se puedan ver, los demás asistentes puedan ver ese espíritu aportando su, su electoplasma. Muy bien, gracias. Dice, medios de aportes, los que pueden servir de auxiliares a los espíritus para aportar objetos materiales. De momento, aparece un ramo de flores allí. Dice, ¿quién lo aportó? Posiblemente todos los que estaban en la reunión, ¿verdad? Medios nocturnos, los que no obtienen ciertos efectos físicos, sino en la oscuridad. Y por eso es que muchas veces se apagan las luces para que pueda ejercer esa facultad. Dime. No te oyeron allá. Ella dice que la Fundación Rossi hacían todo ese tipo de actividad y se manifestaba los aportes y transporte. Así que, ¿y dónde quedaba la Fundación Rossi? Ah, en Sanse. ¿Todavía existe esa fundación? Ok. Hay mucha gente que le encanta ese tipo de cosas porque es lo que se puede ver, ¿verdad? Le fascina ese tipo de cosas, ¿verdad? Ah, la señora desencarnó. Ok, bien. Dice, ajá, Caso de una ama de casa que cuando faltaba al sitio, pues el espíritu no podía. Cuando ella estaba, él se podía claro, manifestar. era ella. Y entonces lo entrevistaron y él dijo que mientras ella estaba, él podía hacer muchas cosas. Sí, porque ella era la medium, ¿verdad? Este, están los medium auditivos, son los que escuchan, ¿verdad? Los que oyen a los espíritus y hay muchos que se figuran oír lo que no está sino en su imaginación. Entonces ahí uno se pregunta, mi imaginación, porque más nadie lo escucha, ¿ves? Hay otra cosa que es voz directa que todos los del grupo lo escuchan, pero cuando eres tú solo, ser esquizofrénico. Y si lo llevas a un psiquiatra y no sabe nada de esto, posiblemente lo medican por estar escuchando voces, ¿verdad? Los medium parlantes son los que hablan bajo la influencia de los espíritus. Los medium videntes son los que ven a los espíritus en estado de vigilia o despiertos. Puede ser en sueños o puede ser, ¿verdad? En una sesión mediúmnica. Los medios inspirados, aquellos cuyos pensamientos son sugeridos por los espíritus. Wow, ¿cuántas de las cosas que pensamos son sugeridas por los espíritus? Si es un espíritu bondadoso, esclarecido, te va a sugerir cosas bonitas, pero si es un espíritu malvado, y va a decir, mátalo. No, este sinvergüenza, mátalo, mira lo que te hizo, ¿verdad? Así que todas esas cosas puede pasar. Dice, lo más frecuente sin saberlo, ya sea para los actos ordinarios de la vida, ya sea para los grandes trabajos de la inteligencia. Así que no siempre lo que tú piensas es tuyo. Muchas veces está influenciado por los espíritus. Queda de uno aceptarlo o no, ¿verdad? Porque tú puedes decir, me lo dijo un espíritu, me dijo que lo matara, y yo lo maté. ¿Eh? ¿Cuántas historias y noticias has escuchado de hablar de esa situación? ¿Verdad? Dice, medios de presentimiento. Yo creo que aquí todo el mundo lo ha tenido.
¿verdad? Antes de que ocurra el evento, tú sientes que algo va a pasar, ¿verdad? Personas que en ciertas circunstancias tienen una vaga intuición de las cosas futuras vulgares. Lo vulgar es lo común, ¿verdad? Lo tradicional, lo, qué sé yo, siento que no debo guiar hoy porque siento que va a pasar algo, ¿verdad? Ese tipo de cosas yo creo que todos nosotros lo hemos tenido en algún momento, ¿verdad? Medios sonámbulos, los que en estado de sonambulismo están asistidos por los espíritus. Medium estáticos, los que en estado de éxtasis reciben revelaciones de parte de los espíritus. Estos medium pueden ser juguete de su propia imaginación y de los espíritus mentirosos que aprovechan su exaltación. Y ese es uno de los peligros de ese tipo de mediunidad que no es estudiada. Aunque todos nosotros podemos estar en esa situación porque hay muchos espíritus que quieren desviarnos. Así que hagamos otras cosas, que cerremos el centro, todo eso, ¿verdad? Los medios músicos. Están los medios pintores y dibujantes, los que pintan o dibujan bajo la influencia de los espíritus. Y tenemos a Gasparetto, que dibujaba. Hay muchos videos de Gasparetto. Alegadamente, Gasparetto desencarnó, ¿verdad? Sí, lamentablemente, pero al final tuvo problemas y lo acusaron de fraude, porque cuando hay dinero involucrado siempre pasa esa cosa. O sea, tiene una facultad hermosa, pero al final yo creo que tuvo también problemas con eso. Y están los medios músicos, los que ejecutan, componen o escriben música bajo los influencias de los espíritus. Así que muchos artistas dicen, me levanté porque tenía la tonada en la cabeza y me tuve que sentar a escribir. Muchos yo he escuchado de ese tipo de cosas, ¿vale? Así que hay infinidad. Podemos estar todo el día hablando de ellos y puede que una persona tenga todas o alguna que otra. Pero en general todo el mundo tiene algún tipo de mediunidad. Los fenómenos psíquicos se clasifican en anímicos según Allan Kardec, anímicos y mediúmnicos. Los anímicos tienen su origen en el alma humana. Eres tú mismo, ¿verdad? Es decir, que las capacidades magnéticas, todo el mundo tiene magnetismo más o menos, ¿verdad? Energéticas y espirituales de la persona que los manifiesta. Eres tú mismo quien produce el evento. Eres tú mismo que estás moviendo la ouija, ¿verdad? Y tú tienes un conocimiento ahí. Lo que pasa que posiblemente no te estás acordando, pero hay mucho conocimiento que tenemos de experiencias del pasado. Por eso es que a algunas personas se le hace fácil autosanarse. Con un poquito de ayuda se autosanan. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo tienes, un conocimiento tuyo de muchas existencias. Los mediúmnicos obedecen a las capacidades de la persona de servir de intermediario. Eso es medium. Entre ellas y almas o espíritus que pueden expresar su pensamiento e individualidad desde el otro lado de la vida. Quiere decir que estamos recibiendo mensajes. ¿Cómo nosotros podemos discernir que eso que me está llegando a la mente no es mío y es de un espíritu que quiere comunicar una idea? A veces no es tan fácil, ¿entiendes? Me llegó esta idea, ¿es mía o es de otro? La diferencia de los fenómenos anímicos son subjetivos, yo, por eso es yo misma, con misma, ¿verdad? Y los mediúmnicos son objetivos porque quien te está trayendo la información es otra mente, otro ser inteligente. ¿Quién se comunica? ¿Es un espíritu con poco conocimiento o es un espíritu con mucho conocimiento? Un espíritu con poco conocimiento se va a prestar a mover la ouija, a predecir el futuro, a jugar. Un espíritu superior, tú le puedes hacer la pregunta más sensata y que te contesta, eso no te lo podemos decir. Y te quedas como que, ¿por qué no me lo puedes decir? Porque no se prestan a eso. Los espíritus superiores no contestan preguntas banales. ¿Hay gente que le gusta? Sí, hay gente que le gustaría que hubiese aquí medios diciéndole cosas. Y eso aparece mucho en las películas, ¿verdad? Así que
Esa es la diferencia. Anímico es la persona misma, mediúmnico es porque hay un ser inteligente. ¿Ibas a decir algo? No, ok. Dice, los fenómenos anímicos es una facultad extrasensorial, entiéndase que es fuera de los 5 sentidos, ¿verdad? Está la telepatía, que es la comunicación cerebro a cerebro. Practíquelo. A mí me funciona mandar el mensaje a la persona antes de yo hablar. A mí me pasa mucho con Cario. Yo mando el mensaje y eso es flash, antes de decir, me contestó. Dice, ¿por qué me estás contestando si yo no te he abierto la boca? Porque me lo estás mandando, ¿verdad? Hay personas que se le hace bien fácil a uno comunicarse telepáticamente, pero siempre hacerlo en manera positiva, ¿verdad? La clarividencia, que es percibir acontecimientos o realidades visuales que la mayoría no captan. Este Nostradamus era clarividente o era vidente, porque es que hay dificultad en eso. Yo me desdoblo y yo puedo mirar el futuro y describo lo que va a ocurrir. Hay mucha gente que son clarividentes. Cuando tú buscas en internet, esta es la palabra más, yo creo que la peor mal utilizada en las redes. ¿Por qué? Porque ponen clarividencia como la persona que ve espíritus y no necesariamente es así. ¿Una persona clarividente puede convertirse en un vidente? Sí, muchas veces tiene ambas, ¿verdad? Pero clarividente es yo misma, es anímico, porque soy yo misma que me desdoblo y puedo ver más allá que lo usual. La precognición es captar imágenes del futuro sin tener información sobre él. Así que la precognición y la clarividencia van juntas, ¿verdad? Vuelvo otra vez a la pregunta, yo no sé la respuesta. Nostradamus, ¿era clarividente o era vidente? Para mí que era clarividente, ¿verdad? Dice, retrocognición, visualizar acontecimientos del pasado sin saber previamente de los mismos. Mucha gente que tiene esa facultad anímica es pagada por la policía, los investigadores, y ellos le entregan ¿cómo es? Cosas de la persona que van a investigar y puede sentir y ver qué pasó en el pasado, si fue que lo mataron, dónde lo enterraron. Hay mucho éxito en ese aspecto. Pero en este caso no es que el espíritu le está diciendo dónde fue que lo mataron y dónde fue que lo enterraron. Es que puede percibir hacia el pasado. Y esto es el, la persona misma. No está interviniendo ningún espíritu allí, aunque, ojo, yo siempre he pensado que el espíritu protector siempre interviene, ¿verdad? Pero para bien, ¿verdad? Dice, otros fenómenos anímicos están los psicoquinesis, que es la influencia mental sobre los objetos, que es como el doblar cucharas y cosas así, ¿verdad? La psicometría a través de los objetos, muebles, habitaciones, casas, conocer informaciones sobre episodios o los dueños de esos objetos que acontecieron en el pasado y que nadie conoce. Y el bioelectromagnetismo es tú que aportas magnetismo para poder sanar a otras personas. Que puede también estar ayudado por otros seres y ahí sería ambas, ¿verdad? Pero básicamente esto es algo del ser humano, normal, ¿verdad? Dice, son muchas las facultades anímicas del alma humana y la mayoría de las mencionadas ya han sido probadas y demostradas repetidamente por la ciencia y en laboratorios con sujetos con estas capacidades. Y eso es lo que hacían en Rusia, me parece que era que lo sentaban para ver la capacidad de estas personas. Muchos de ellos, no sé si se llegó a usar, pero muchos de ellos eran entrenados para poder decir en qué lugar había un sitio donde se fabricaban bombas y en qué lugar del otro país contrario ellos podían atacar. Para eso era que se usaba, para la milicia, ¿verdad? Los fenómenos anímicos, mal llamados paranormales,
porque no implica ninguna anormalidad en las personas que lo tienen. Son cualidades y capacidades del alma humana que se distingue claramente de las características biológicas o psicológicas de la persona. En un pasado no tan distante, estas personas cuando manifestaban ese tipo de facultad anímica eran quemados en la hoguera porque eran diferentes al resto de la población, ¿no? Así que es algo normal. Dice, estas capacidades tienen que ver con la mente y el desarrollo espiritual del individuo que con ninguna cualidad biopsicológica. O sea, que es la mente en el espíritu, no es algo físico, ¿verdad? Tienen la capacidad de desdoblarse más fácil que otras, ¿verdad? Debemos entender que la mente no es material y su capacidad de influencia en la materia está demostrada ampliamente. En el caso de la psicoquinesia, que a través de la mente se puede magnetizar, imantar, inducir, sugestionar e incluso influenciar no solo a otras mentes, sino también la propia estructura molecular de la materia. Déjame ver si está la lámina después. Ajá, ¿han visto esto? Este es el señor japonés que daba biomagnetismo y vea cómo transformaba las gotas eh, de agua. Cuando las gracias, la gratitud, lo que forma, ¿verdad? Que son exactamente las formas de la nieve, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Diferentes formas del amor manantial. La sinfonía de Mozart, eh, la canción de John Lennon, Imagine, ¿verdad? Heavy metal y el odio. Así que cada pensamiento cargado de esa emoción, o sea, la emoción es bien importante, influye en las estructuras moleculares. He leído muchas veces que usar la quinta sinfonía de Beethoven para destruir los células malignas del cáncer ha funcionado. En Puerto Rico eso no lo aplican, es meterte quimioterapia por ahí para arriba y no optan por otras terapias, ¿verdad? De esto. Pero sí ha funcionado, ¿verdad? Así que por eso es que hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y las emociones que generamos por mucho tiempo. Dice, las influencias del pensamiento, que es producto de la mente y la mente está en el espíritu, puede ser positivo o negativo sobre las moléculas materiales, como por ejemplo el agua en experimentos llevados a cabo en Japón, logrando expresiones moleculares saludables o enfermizas de los átomos del agua son una evidencia. Y recordando también, tu cuerpo físico está formado de un 75% de agua. ¿Eh? Entonces dice, se demostró la influencia de los pensamientos optimistas y positivos en el resurgir de la planta o del deterioro del vegetal a consecuencia de ambientes cargados de pensamientos mórbidos, pesimistas y negativos en general. Eso fue otro experimento que se hizo con las plantas. Este profesional, este investigador le dijo al otro, mira, yo me voy a ir de viaje, tenía muchas cámaras montadas, ¿verdad? Me voy a ir de viaje, yo siempre trato con amor a las plantas y qué sé yo qué, pero vamos ahora que a este grupo de plantas tú los vas a tratar con amor. A esta, cuando lleguen, le vas a caer arriba, cantazo limpio. Y todo eso se iba grabando porque estaban conectadas con cables. Cuando él regresó, estaba todo grabado. Las que trataban con amor, las líneas como un electrocardiograma, ¿verdad? En este caso a las plantas, eran sutiles, bonitas. Las otras estaban todas alteradas. Así que en el mundo vegetal también hay esa percepción de esas vibraciones, porque realmente lo que se percibe son las vibraciones, ¿verdad? De los sentimientos. La influencia de la mente sobre las energías que produce, controla y dirige pensamientos, emociones, deseos principalmente, permite la interacción con el bioplasma, que es lo que tú generas,
Él habla ahorita de ectoplasma, pero estamos todo el tiempo generando de las células ese bioplasma de los seres vivos, afectando y modificando su estructura electromagnética. Así que, y esto lo hemos mencionado muchas veces, nosotros como seres pensantes que razonamos, tenemos que estar conscientes de los pensamientos y las emociones que generamos. No es que no nos dé coraje, porque verdad que hay unas cosas que escuchamos que nos indignan, pero ¿cuánto tiempo pasas en indignación, en coraje, en rabia? Si es mucho tiempo, recuerda que eso eventualmente va a afectar tu salud. Dice, a esto se le domina psicotrónica. Psicotrónica viene de sí, que es la mente, y trónica la energía. O sea, la energía que estás produciendo constantemente produce una vibración y esa vibración atrae a todos los seres del universo que están en ese mismo nivel. La psicotrónica se refiere a la interacción entre la mente, la materia y la energía, especialmente en contexto de fenómenos parapsicológicos como la telepatía, la clarividencia y la telequinesis. Se basa en la idea de que la energía psíquica puede ser manipulada para afectar la realidad. ¿Estamos conscientes de eso? Lo practicamos. Ese es el día a día, el reto, ¿verdad? Así que dice, la mente sobrepuja la materia, tiene influencia sobre esa materia, ¿verdad? En este principio se articulan otros fenómenos anímicos importantísimos como el magnetismo descubierto por Mesmer. Kardec estudió a Mesmer, de ahí es que saca sus ideas, en el siglo XVII y continuando en las obras de Kardec y sus investigadores. Mesmer hizo tantos experimentos, obviamente siempre las corrientes religiosas se van a oponer y este no le vino, no le pasó muy bien al final, ¿verdad? Al estar demostrando la importancia del magnetismo, ¿verdad? Lean la historia de Mesmer, muy interesante. Hoy los neurocientíficos, son una rama nueva de la medicina, ¿verdad? Nos hablan de plasticidad neuronal como medio de cambiar la estructura neuronal y las rutas que siguen los pensamientos y las emociones en el cerebro, modificando la capacidad e incluso la salubridad o enfermedad de nuestras neuronas cerebrales, ¿verdad? Así que eso es parte de lo nuevo, de cómo tú controlas tus pensamientos para y cambiarlos, ¿no? Es natural en el ser humano tener pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque eso te ayudaba a sobrevivir, nos ayuda a sobrevivir, tener miedo, pensar mal del otro. Tú llegas acá, yo pienso mal de ti porque siento que me va a hacer daño. Pues en el ser humano primitivo eso te ayudaba a sobrevivir. Pero ahora hay que transformar eso. No es que no tengas miedo, no es que no te sientas inseguro, pero cómo conscientemente cambiamos esa vibración a otra cosa. Y es un reto. Hay que practicarlo todos los días. Eso es parte de, ¿no? Dice, estamos hablando de lo mismo, una entidad inmaterial como la mente que tiene capacidad de modificar una estructura fisiológica, como el cerebro material, a raíz de la naturaleza de los pensamientos y emociones que produce y que afectan esa masa de 1,5 kilos que es el cerebro, que es el receptor de esos pensamientos y emociones. Entonces, hay que practicar eso. Es como que a nosotros no nos enseñaron eso de pequeños, ¿verdad? Y siempre pensaba, es el cerebro el que te está mortificando, ¿verdad? Hay que cambiar todo ese paradigma de cómo es que funcionan estos pensamientos. Los fenómenos anímicos sean una realidad consustancial a muchas personas que lo viven a diario, pero que por falta de información adecuada mantienen las reservas de sus percepciones para sí mismos.
Porque, ¿qué es lo primero que te van a acusar? Ay, tú estás loco, ¿verdad? O te bulean. No, piensa en los niños principalmente. Estás en la escuela y le cuentas a tu amiguito que tú ves cosas, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Vas donde el cura o vas donde otra persona. No, esos son demonios. Terrible, ¿verdad? Así que nuestra sociedad, Puerto Rico, tampoco está educada para atender a estos niños que tienen facultades especiales, ¿verdad? Normales. Dime, Roberto. ¿Verdad? Anoche estaba leyendo yo de una española que dice que desde los 5 añitos podía identificar quién se iba a morir, pero entonces vio que el abuelo se iba a morir y le dijo, mamá, mi abuelo va para el hospital, pero él se va a morir. Y entonces y se murió. Entonces después ella dijo, yo creo que mi hermana. Y entonces la mamá le dijo, no, no digas eso y quédate callada, no pienses en eso y quédate callada. Ella estuvo así por años, veía tanto y sentía tanto y percibía, pero se quedaba callada y sabía que se iban a morir, pero no decía nada. Luego después ella misma comenzó a estudiar y a prepararse y ahora ayuda, A todo el mundo. O sea, ahora lo entendió, pero de pequeña me imagino que era un poco traumático para ella, ¿no? pero se Porque, mantuvo bloqueada, estaba bloqueada ella porque claro, no podía manifestar toda claro. esa capacidad. Bien difícil, es bien difícil, ¿verdad? Dice, esto hasta que estás esto hasta que éstas se vuelven tan evidentes y constantes que precisan encontrar una utilidad para las mismas, obligándolos a informarse sobre el origen de lo que les sucede o intentando buscar las respuestas adecuadas para controlar el fenómeno de forma armónica y ordenada, a fin de que no le ocasione perturbación en su diario vivir. Y volvemos al ejemplo de la señora, ¿verdad? Tiene su facultad, está viendo cómo los familiares van muriendo. Tal vez se siente culpable, a lo mejor alguien le dijo, no lo piense porque por estar pensando lo que va a ocurrir. No, ella tiene una facultad hermosa. ¿Cómo serviría? Si a ti te pasa ahora esto, que tienes esa facultad de clarividencia, vamos a decirlo así, no sabemos si es evidencia, ¿cómo serviría ayudar a otro? Tal vez darle aliento, consuelo, ¿verdad? Tal vez hablarle un poco de lo que es la muerte física, que el espíritu nunca muere, y darle un consuelo de que se vaya preparando para algo que es también algo normal, ¿verdad? No es para que vayas por ahí diciendo, tú te vas a morir. Oye, se va a morir tu papá. Eso tampoco es forma de decirlo. Hay que saber escoger las palabras correctas para que la persona reciba el mensaje, ¿verdad? Eso se llama educar con armonía, ¿verdad? Ordenadamente. Usa el micrófono acá. Oye, Ruth, estos casos de espíritus obsesores que acaban con las casas y con la gente y hacen escante, Lo que llaman los poltergeists. sí. Eso es lo que le gusta a Hollywood presentar en las películas. Muchos de esos espíritus están en la casa, porque no se quieren ir, porque no saben que murieron. Yo creo que la mejor película que lo presenta es la película Los Otros, The Others. No sé si lo llegó a ver. Excelente. Todo el tiempo, desde un principio, tú crees que ella es la que está bien, que tiene miedo y que son los otros que vienen a atacarla. No, es que ella era un espíritu con su nena, estaban allí, se quedaron porque no sabían para dónde ir. Así que esos espíritus se quedan en ese lugar porque no saben para dónde ir. En Mayagüez hay muchos casos. Yo hago ejercicio con alguien en la playa que me cuenta que esta señora en Mayagüez tenía muchos fenómenos que se veían, como lo que pasaba a Madeline en su casa, ¿no? Ella vivía en un pánico tremendo. Obviamente, lo más seguro es que ella tenía la facultad mediúmnica, pero eso era que le reventaban las puertas, que hacían tantas y tantas cosas y ella pidió ayuda, llevó un cura a exorcizar la casa, hizo qué cosa no hizo
y eso es en Mayagüez, hasta que al final se tuvo que ir de la casa, la tuvo que vender, ¿verdad? Porque no podía con eso y eran espíritus, tal vez no de su casa, tal vez del área completa, porque hay muchos sitios en Mayagüez que fueron los cementerios de los esclavos. Y ese espíritu estaba, mira, estoy aquí, hazme caso, pero nadie le hizo caso, no hubo un mecanismo de ayudarlo. Pero eso ocurre en demasiadas ocasiones, ¿verdad? Pero como la gente lo que tiene es miedo y no piensa que es un demonio, ¿verdad? Todo viene a su mente menos recurrir a un centro espírita que pueda ayudarlos, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, ah, había una variada en un pueblo que yo vivía y había una casa que la gente tuvo que irse. Y recuerdo que el cura iba volando también, porque No, bueno, pongámonos en el lugar de esos espíritus. Tú has vivido toda la vida allí desde siglos y que venga alguien a ocupar tu casa y tú no sabes que te moriste. Eso es bien sensible, o sea, de tú entender que yo no me he muerto porque están en mi casa, ¿eh? Así que esa va a ser la reacción de molestia de que tú estás invadiendo mi hogar, ¿verdad? Así que es caridad ayudar a esos espíritus que puedan trascender. Ok, seguimos. Dice, todos estos fenómenos no tienen nada de maravilloso ni sobrenatural, teniendo por principio la existencia y manifestaciones del alma y su supervivencia del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Pues se supone que cuando tú desencarnes, te vienen a ayudar unos seres a trascender, pero muchos de esos espíritus se quedan. Primero, nunca han tenido un estudio de la espiritualidad, han vivido todo apegado a lo material. Entonces, ¿qué hiciste, Karim? Ok, ajá. Dime, Roberto. Sí, no, y yo pienso también ese concepto que tenemos nosotros que cuando morimos, no existimos ya, esperar que Dios nos levante el juicio final. Ese pensamiento nada más, y cuando tú desencarnas, que ves que estás más vivo que nunca, pues es chocante, te quedaría. Claro, no sé, yo no sé para dónde ir. Muchos dicen eso, esas lucecitas son los espíritus que vinieron a ayudarme. Es que yo no sabía para dónde ir, completamente la ignorancia, ¿verdad? Dice, se les considera sobrenaturales porque se desconoce su causa, señalando el espiritismo la misma. O sea, el espiritismo lo explica. Desde el 1857 está la explicación allí. Todavía hay gente que está buscando la explicación. Dice, les coloca en el dominio de los fenómenos naturales, alejándolos así de la superstición y de lo sobrenatural. Kardec hizo un trabajo extraordinario. ¿Por qué? Porque en el mundo que vivía de total ignorancia, recibe la encomienda y él la acepta de esclarecer qué es lo que pasa con los espíritus. Le costó mucho que se burlaran de él, que quemaran los libros. Sin embargo, aunque era un trabajo difícil, él lo hizo junto con un grupo de personas, porque la esposa también estaba hombro a hombro dándole apoyo para que no se quitara, ¿verdad? Así que es un trabajo monumental y todavía hoy día, 2025, hay gente que se pregunta por qué es lo que está pasando. Así que cada uno de nosotros tiene que convertirse en esa voz para explicar, no para convencer a la persona que se vuelve espiritista, es para que sepa que ese fenómeno es natural y que necesita buscar ayuda de esos espíritus que están allí. Exacto, vamos. Eso es así. Dice, los fenómenos mediúmnicos, también catalogados por la parapsicología como Z, son aquellos fenómenos que tienen que ver con seres o entidades, almas o espíritus, que por su propio pensamiento y energía inmaterial, como acontecen los fenómenos anímicos, puede ejercer igualmente su influencia en otras mentes. Y a lo mejor si has estudiado mucho, dice a Dios, pero alma o espíritu es lo mismo. En el libro de los espíritus dice que alma es el espíritu encarnado. Y el espíritu, pues ya cuando desencarna, pero un encarnado, la mente de un encarnado
puede igualmente influenciar positiva o negativamente? Sí lo hay, ¿verdad? Él puede ser el eje para atraer a otros espíritus para que se haga el bien o para inducir a las personas que se haga el mal. ¿Ves? Así que por eso es que hace la salvedad, ¿verdad? Dice, la única diferencia es que carecen de cuerpo físico. Espíritus son los seres del planeta que ya no tienen cuerpo físico, ¿verdad? Murieron, ¿verdad? Pero esto no es un obstáculo cuando la comunicación no tiene en cuenta la materia, sino el medio espiritual por el que se produce. Por eso es que existen comunicaciones. Y los espíritus están locos por comunicarse, ya bien sea pidiendo ayuda por decir cosas, ¿verdad? Son producidos por mentes sin cerebro, porque la mente está en el espíritu. ¿Eh? Ahí vamos a estar todos ya mismo, ¿verdad? Memoramos. Esperamos que lleguemos a donde tenemos que llegar y no nos quedemos fastidiando en la tierra a los demás, ¿verdad? Ok, seguimos. Dice, este medio son los fluidos periespirituales que son como la atmósfera del mundo espiritual donde se desenvuelven los espíritus, como si fuera el cielo espiritual, como si fuera la dimensión espiritual. Así que muchos espíritus se van a agrupar con una cierta vibración y eso es lo que llaman en ciertos libros del Brasil las colonias espirituales. Cada cual se atrae a su afín, ¿verdad? Y sobre cada lugar, país o continente están los espíritus que pertenecieron a ese lugar, influenciando para el bien o influenciando para el mal, ¿verdad? Están allí. Dice, esta energía del fluido periespiritual es el vehículo del pensamiento. O sea, ese periespíritu sirve para que ese pensamiento se transporte de un lugar a otro, ¿verdad? Y muchas veces a la velocidad de la luz o más rápido que la luz, ¿verdad? Por lo que éste alcanza velocidades extraordinarias similares incluso a la velocidad de la luz. Así que tú lanzas un pensamiento, ¿cuántos te escucharon? Un montón. ¿Cuántos tienen coraje contra aquel que lanzaste el pensamiento? Un montón. Cogen pon, ¿verdad? Tú le estás dando la energía para que ayudar a que ocurran cosas negativas o positivas si lo haces con amor, ¿verdad? Dice, este fluido procede de la sustancia primitiva o energía primera, que es el origen de todas las manifestaciones, combinaciones y formaciones materiales o energéticas que existen en el universo, que eso es lo que se llama en el libro de los espíritus, aparece como fluido cósmico universal, que es la sustancia de la que está hecha el periespíritu, ¿verdad? Así que venimos de todo eso. Dice, el principio de los fenómenos psíquicos se basa en las propiedades del fluido periespiritual, ¿verdad? Este constituye el agente magnético en las manifestaciones de la vida espiritual durante la vida corporal y después de la muerte. Y finalmente en el estado constitutivo de los espíritus y en el rol que estos desempeñan como fuerza activa de la naturaleza. Esta explicación la da Allan Kardec en el libro de la Génesis. Dice, cuando Kardec habla del rol de cada uno, que cada uno desempeña, lo hace con acierto, ya que está demostrado por las ciencias actuales de la física y la mecánica cuántica que vivimos en campos de energía en los cuales influenciamos y nos vemos y nos vemos influidos. No sé si está consciente de esto, porque siempre le echamos culpa a lo otro, pero tú estás generando unas emociones, unos pensamientos y te estás conectando con eso. Y con eso sí tú tienes control, ¿verdad? Y lo que hay que aprender es cómo lo hacemos, cómo adiestramos nuestra mente para que no esté al garete y dejándose influenciar por todo lo que rodea, ¿verdad? Nuestra cultura no lo enseña, y es que empieza el problema, que tenemos mucha cosa metida en la mente
de cosas religiosas. Ese es el problema de todo esto. Dime, Roberto. sea, que podemos decir que si un espíritu se acerca a mí, no es que él va directamente hacia mi cabeza, mi cerebro, sino que al acercarme a mi nada más, mi campo lo percibe y ¿Sabes? conectamos y podemos. Claro. Hay influencia. ¿Cuánto tiempo se queda conectado allí? Pues es un espíritu enfermo, te va a transmitir todos esos síntomas de su enfermedad. También podemos decir que cuando estamos en el mall o estamos en la calle libre, caminando, se puede acercar un espíritu y hacia nosotros y nos puede ver a nosotros como que somos la ayuda para ellos, Claro, porque no es que él ha conectado conmigo, sino que no, en el no, ambiente sí. ya se da la dinámica. Eso pasa mucho cuando recibes un tratamiento en el hospital, que a veces dice, ¿qué pasa? Ah, pues yo lo vi ahí, yo le vi una lucecita y me fui con él para ver si me ayudaba. No lo está haciendo por maldad realmente, ¿verdad? Es que necesita ayuda. Dice, el grado de la interacción es diferente en cada persona, en cada uno de nosotros, dependiendo de su nivel evolutivo y adelantado y adelante espiritual, ¿verdad? Según relatos, el mismo Jesús recibía esas influencias espirituales y se tenía que ir a un sitio tranquilo a meditar y a relajarse. ¿Por qué? Porque el ataque era fuerte. No porque el Jesús no tenía ataque, sí lo tenía, y mucho, ¿verdad? Está diciendo que depende de la capacidad que tú tengas y la Claro, evolución tuya, claro, son los que se pueden acercar y claro. captarte, ¿ves? ¿Eh? Seguimos. Dice, conforme nos vamos depurando y sutilizando, y eso requiere ahí, conforme en miles y miles de años, desde que fuimos neandertales o cromañones, homínidos que venimos en esa trayectoria o venimos de otro planeta, quién sabe, ¿verdad? Vamos depurando y sutilizando con algo, ¿verdad? Duramente, porque en lo que nos percatamos de que nosotros somos responsables de nuestra actualidad, de nuestro destino, que es la palabra que le encanta a él, ¿verdad? Es porque tenemos que depurar. Nacimos inocentes, simples e inocentes, y vamos adquiriendo conocimiento a lo largo de los milenios, metiendo la pata, cometiendo barbaridades, hasta que llega un día que nos damos cuenta que somos inmortales y que poseemos unas herramientas para poder ayudar a la humanidad, ¿verdad? Dice, utilizando las energías que proceden de nuestra mente son más puras, menos densas, más elevadas y vibran a ritmos y en frecuencias muy superiores que le permiten conectar con otros planos de existencia. Y vuelvo y repito, nuestra cultura no fomenta ese tipo de cosas. Nuestra cultura, como es religiosa, fomenta el miedo al infierno y miedo a un montón de cosas y para tú subir depende de un salvador. No, nunca te dijeron, pero depende de ti mismo, ¿verdad? Cuando tú cambias esa forma de pensar, todo cambia a tu alrededor, ¿verdad? Pero la persona tiene que querer, debe querer transformarse y poner todo ese conocimiento a favor de sí mismo y después de los demás, ¿verdad? Dice, pudiendo recibir de ellos fuerzas, cualidades, recursos que amplían nuestro nivel de conciencia. Y eso es otra clase que tengo preparada, estoy preparándola de dónde está la conciencia. ¿Qué es eso de la conciencia? La palabra conciencia tiene como 20 definiciones diferentes, ¿verdad? ¿Dónde está la conciencia? Y permiten la apertura de capacidades y fenómenos psíquicos más diferenciados y elevados con los que podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Una vez que tengas el conocimiento de la que es la mediumnidad, para qué sirve y con humildad reconocer que solo no se puede trabajar y que nadie, ningún medio, ninguno de nosotros somos tan fuertes como para vencer lo que está alrededor. No, no, no. Todo el mundo necesita la ayuda de todo el mundo, ¿verdad? Hay que colaborar con cada uno porque tenemos la capacidad, pero ahí el detalle es cómo la llevamos a cabo realmente para lo que se supone que sea, ¿verdad? Así que
mucha tarea, mucho conocimiento que aprender porque uno no termina nunca de aprender. Es más, cuando lleguemos a espíritus puros, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otro nivel. Dice, son estos estados de conciencia. Eso me dice que hay muchos estados de conciencia, ¿verdad? Diferenciados de los grandes avatares, maestros místicos de Oriente y Occidente, que con su enorme poder magnético y energético lograban proezas que eran catalogadas como milagros. Y hemos visto que no, que eran cosas normales, ¿verdad? Yo siempre me pregunto si Jesús viniera otra vez, que no va a venir igual, del otro espíritu, con esas capacidades, ¿cómo el mundo moderno lo vería? Hay una serie que la quitaron de Netflix, yo la vi 2 veces. Es este hombre simple, ¿verdad? De allá del Medio Oriente, llega con un mensaje. Obviamente, en aquella época no había televisor, no había noticieros, no, no había celulares, nadie lo grababa. Entonces presenta esta realidad hipotética de qué pasaría si un hombre que viniera a traer un mensaje fuera acosado por la prensa. No sé si lo llegaron a ver, se llama El Mesías. Es muy interesante, a mucha gente no le gustó, como a mí me gustan las cosas controversiales, a mí me gustó y la vi 2 veces, ¿verdad? Muy interesante, porque uno tiene como la expectativa de que si es un mensajero que viene de Dios, tiene poderes sobrenaturales y lo vamos a convertir en un Dios, ¿verdad? Es bien diferente, es como que muy poca gente comprendió el mensaje, ¿verdad? Dice, pero simplemente eran la consecuencia inevitable de su capacidad energética y magnética. ¿Cómo obtuvo esa capacidad? ¿Cómo consiguió tener un magnetismo elevado? Pues a lo largo de muchas encarnaciones, ¿verdad? Derivada de su gran adelanto espiritual y su conexión con el pensamiento cósmico. A nosotros nos enseñan desde chiquitos a rezarle a un Dios, a hincarte de rodillas, porque si no, no sirve. Tienes que hincar de rodillas, poner las manitos así y rezarle a un Dios porque Dios le gusta que lo alaben. Cada vez que yo escucho esa palabra es como que me retorcieran por dentro. Dios le gusta que lo alaben, pero ¿qué tipo de espíritu o de ser quiere que la gente esté arrodillada alabándolo? No es un espíritu superior. ¿Cómo cambiamos ese concepto? Bien difícil. ¿Cómo podemos entender que el universo tiene toda esa energía, esa inteligencia suprema? ¿Cómo logramos conectarnos con eso? Pues hay que cambiar todo completamente, ¿verdad? Todo lo que está en la mente. Esto le permitiría poner en la materia capacidades y cualidades nunca antes vistas para la mente humana y que exteriormente se catalogan como milagros o procesos sobrenaturales. Y fíjate que Jesús se volvió bien, llamó mucho la atención porque sanaba personas a distancia, inclusive, no tenía ni que estar ahí frente, ¿ves? Entonces era un milagro. No se conceptuaba de que él tuviera ese magnetismo para poder sanar. Así que dice, nada de eso era sobrenatural ni milagroso, sino al contrario, la expresión de la ley natural más elevada en la magnitud de la energía más pura que existe. El amor desinteresado que posee la vibración más alta del rango energético que nadie puede igualar cuando se encuentra conectado con la fuente suprema del amor puro. Dios como inteligencia suprema, no el Dios antropomórfico que le gusta castigar a su pueblo porque se portó mal. ¿Eh? Entonces, ¿cómo visualizamos a ese Dios? ¿Verdad? Cuando decimos, traiga a su vez a su mente la idea que tengamos de Dios. Pues mucha gente dibujará una figura humana, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene en su mente, pero ¿cómo trascendemos a eso? ¿Cómo vibramos en amor? ¿Cómo aprendemos a pedir perdón? Eso es poner en práctica las enseñanzas, no solamente del espiritismo,
de otras filosofías que van llegando al mismo lugar, ¿verdad? No dije que era fácil, es arduo, la tarea es ardua, pero hay seres que lo han podido hacer, ¿verdad? Y recuerda siempre, por más buena intención que tengamos, si algo en nosotros hace eco en una desarmonía, que fue lo que tú leíste, no, y no nos pudimos de acuerdo, ¿verdad? Si algo en nosotros hace eco en una desarmonía, es porque una zona del alma infinita que somos está desarmonizada y hace eco. Se relacionó con algún espíritu en desarmonía. ¿Y de dónde viene esa desarmonía? Del día a día, pero también muchas de esas desarmonías vienen de otras existencias, ¿verdad? Cosas que pasaron, digamos, qué sé yo, allá en aquella existencia me violaron y eso yo no lo pude superar. Se supone que hay olvido del pasado, pero por alguna razón, esas vibraciones de dolor, de sufrimiento, de trauma, yo las visualizo como si se quedaran como unos nudos en el cuerpo espiritual o en el periespíritu. Y eso vibra, creando desarmonía. Y tú puedes decir, yo soy un espíritu bueno, yo logré alcanzar un nivel. Y cuando menos te lo imaginas, cuando más has logrado alcanzar el nivel, ahí es que viene la experiencia de aprendizaje más dura, porque en ese momento es que tú lo entiendes. Y hay un escrito que dice, ¿por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? Porque en ese momento es que tú puedes entender ese proceso de aprendizaje. Y hay que mirar, hay que buscar esa sanación. Todo el mundo tiene va a decir, traumas y cosas que no ha podido superar. ¿Para qué es la familia? Para eso mismo, para entre todos lograr que ese que encarnó, que tal vez es el enemigo del pasado, pueda transformar ese odio en amor. Eso es así, no hay de otra. Y es bien fácil amar al hijo o al sobrinito o a cualquier niño, si somos maestros, que se porta bien, el que es obediente, pero verdad que es bien difícil aquel que hace lo que le da la gana y que es voluntarioso. Ahí es que está realmente el aprendizaje, ¿verdad? Y hay muchos niños que vienen ya así porque pues, están expuestos a muchas cosas. Así que le dejo hasta allí. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer ahora. No. Es que yo sí leí ahorita algo allí y justo yo dije el eco, eso fue lo mismo que yo encontré ayer, que me parecía como para cerrar la clase, ¿verdad? ¿Quién es que? Mira. Bueno, pues si no tienen preguntas, gracias por estar. Y alguien que cierre, ven, te toca. Ah, vamos a cerrar. Sí, dale, cierra. ¿O quieres decir algo? ¿Viste? Sale. Hoy voy a ir a la clase. Y bueno, me pongo nervioso, pero voy a decir algo. Esta mañana me levanté bien temprano, y salí afuera de la casa y ya me estaba durmiendo y estaba tan lindo. Y dije, voy a ir para allá, para la montaña, para allá, para caminar. Eh, Me fui con mis dos perritos y me paré en la montaña a mirar las estrellas. Y entonces pensé, ¿cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo podemos ayudar en el universo? ¿Cómo te puedo ayudar en este plano? Y pedí información y en la mente me llegó que decían, eh, nosotros estamos en este planeta, pero somos tan idénticos al planeta. Eh, si el planeta es rough, el planeta es violento, en realidad nosotros somos lo mismo, somos igual. Y por eso estamos aquí. Por lo tanto, tú no puedes hacer mucho. Lo más que puedes es dar un consejo o darle de comer a alguien o ayudar a alguien. Pero hacerle la vida a la persona es imposible. Tratar de curarlo es imposible, porque él está en el ambiente donde tiene que estar. Así que eso me hizo pensar entonces que también debo de controlar a veces mis pensamientos porque percibo gente que están bien necesitados y yo quisiera, o sea,
ayudarlo, pero de una manera. Y entonces ya yo puedo observar que no es conveniente. Y hoy pues fue una afirmación bastante clara, donde dicen que no, todos nosotros, aunque nos veamos buenos, y como también me dijeron, el planeta es bien lindo y nosotros también somos lindos, pero también somos violentos. Y por eso estamos aquí purificándonos y desarrollándonos para irnos a otros planos, donde el nivel entonces sería en la capacidad que estemos nosotros. Así que, y qué bueno eso. Entonces, les vamos a cerrar, ¿verdad? Como de costumbre, siempre agradeciendo la presencia de todos nosotros en físico, como también aquellos hermanos espirituales, que son muchos también los que vienen a orientarse como nosotros y a adiestrarse. Y también, como siempre digo, que al lugar que nosotros vayamos hoy, podamos impactar a aquellas personas con este conocimiento o esta luz que tenemos de amor hacia el bien común. Así que la clase queda cerrada, muy buena clase de hoy. Y esto, que tengamos una buena semana que va a entrar ahora. Así que cerramos.